Hola a todos, mi nombre es Alex y así fue mi siguiente semana en Italia. Primero tuve que ir a hacer un viaje a Frankfurt, Alemania muy rápido. Y con esto terminamos nuestro día en Frankfurt, nada más día y medio, son las 5 de la tarde y ahora tomar el bus. Por fin logramos superar la ciudad. Y después me regresé a seguir explorando Florencia. Para mi siguiente parada fue la Oficina Profumo Farmacéutica di Santa Maria Novella, la perfumería más antigua de la historia. Esta perfumería tiene varias sucursales en Florencia. No cometan el mismo error que yo la primera vez y terminen en la equivocada. La correcta y la principal están cerca de la estación de tren. Era un antiguo convento donde los monjes practicaban herbolaria. Para almorzar, camina a Nuti, un restaurante recomendado por su pasta fresca, que incluso puedes ver cómo preparan desde afuera. Ordené un parpadelle al ragù de cinghiale y de postre una clásica panna cotta. En general fue bueno, pero un poco costoso para lo que era. 40 euros en total por todo el menú. Esta semana estuvo completamente soleada, algo bastante raro, así que aproveché para volver a visitar algunos puntos y tomar algunas fotos. Y no hay mejor punto para tomar fotos al Duomo que la biblioteca de Volate. Lo increíble de esta biblioteca, aparte de sus jardines públicos, es su terraza abierta para todos, donde puedes ir por unas bebidas, leer un libro de la biblioteca o simplemente tener la mejor vista del Duomo gratis. Y como ya estaba revisitando lugares, fui al más importante para ver el atardecer. Bueno, finalmente lo logramos. Estamos en la Plaza Michelangelo para ver el atardecer desde las alturas. Ahí está el solecito, que tardó muchísimo en salir, casi 2 semanas. Pero ve nada más la vista. Bueno, atrás de esta gente se alcanza a ver la catedral. De ahí aproveché que tenía 2 días libres seguidos para ir a explorar algunas ciudades que estaban en mi lista. Aunque es un pequeño pueblo en comparación con las ciudades principales de Italia, se ha ganado su popularidad por una razón: Romeo y Julieta. Aquí estamos en el Museo de Romeo y Julieta. La entrada está algo cara para lo que es, pero si son menores de 25 años les cuesta 3 euros. Entonces es de considerarse. Realmente es un museo muy muy pequeño para lo que es. Realmente son algunas obras no muy relevantes, aunque sí está la estatua original que vemos ahí al fondo. Y lo importante de la entrada es que podemos entrar al balcón. Vamos a entrar. Y ahora sí, aquí estamos en el balcón de Julieta. Ahí abajo sería donde Romeo le habla a Julieta para que salga por la ventana. Y de hecho también aquí podemos ver la estatua de Julieta. Esta estatua no es la original, porque la original es la que está dentro. Esta es de 2014. Porque tuvieron que hacer una copia, porque no querían que se siga dañando la original que lleva casi 100 años. La entrada al museo cuesta 10 euros, y realmente no lo consideraría un museo, sino más bien una galería de varias obras que se han hecho en inspiración a Romeo y Julieta. Hay desde pinturas, recreaciones de vestuario de la época, vestuario de las adaptaciones a película que se han hecho, pósters de esas películas, y hasta estampillas postales y vajillas de porcelana.
Es un museo muy pequeño con pocas piezas, así que si tienes dudas de visitarlo o no, con este video ya has visto todas las piezas del museo. Ahora puedes tomar la decisión más fácil. Y para terminar, le dejé una carta a Julieta en su buzón para que me ayude a regresar a Italia pronto. Ok, aquí estamos con Julieta, vamos a hacer la ceremonia. Por último, subí una escalinata por un monte para llegar al punto más alto de la ciudad, el Castillo de San Pedro. Después tomé el tren para llegar en la noche a mi próximo destino. Me despedí de Verona, que había dejado fascinado con sus áreas verdes y lo pintoresco que fue. Mi primera parada fue en la Basílica de San Petronio, famosa por ser una de las pocas iglesias cuya entrada es resguardada por el ejército debido a un conflicto religioso. Ok, el día de hoy estamos en Bolonia. Es conocida como la ciudad universitaria porque aquí fue fundada la primera universidad del mundo en el año 1100, por ahí. Hasta la actualidad sigue siendo conocida como la universidad, hasta la actualidad sigue siendo conocida como la ciudad universitaria. Y lo que vemos aquí atrás de nosotros son como bóvedas y están en toda la ciudad. Ok, esto es una de las cosas más interesantes de Bolonia. Estamos en una bóveda que se encuentra, bueno, acá atrás mío está la fuente de Neptuno. Y si siguen por enfrente, a la izquierda de Neptuno, van a encontrar esta pequeña bóveda que, vamos a verla, ok, ahí está. Ahí van a ver que hay gente parándose en las esquinas. Es porque si tú te paras en una esquina que está en línea recta hacia la otra esquina, puedes escuchar a la otra persona hablar. Por último, algo que había estado esperando, probar una lasaña a la boloñesa en Bolonia. Y qué mejor lugar que la Trattoria Trevi, el restaurante que, en mi opinión, tiene la mejor lasaña de Italia. Y así estuvo mi segunda semana por Italia. Si les gustó el video, denle like, compartan y dejen algún comentario. Y como siempre, nos vemos la próxima semana para la siguiente parte. Chao.